Segundo de Crónicas, capítulo 7, 14 al 16. Y después pasamos a Lucas 4, del 1 al 4. Del 1 al 14, perdón. Segundo de Crónicas 7, 14 al 16. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. Todos tenemos deseo de esto. Pero el Señor está diciendo al principio de este texto: si se humillare mi pueblo, el ayuno sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren. El ayuno es un acto de humillación física, donde le estamos mostrando a Dios nuestra humillación física. Pero al estarle mostrando una humillación física, quiere decir que nuestra mente, nuestro intelecto, están conscientes de lo que estamos obligando a nuestro cuerpo a prescindir de ciertos alimentos. A prescindir de algo que la carne, la naturaleza misma, desea, busca desesperadamente alimentar. Pero cuando tomamos la decisión de no hacerlo, es cuando comenzamos entonces a humillar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma se humilla también, y nuestro espíritu se abre para clamar y buscar a Dios. Por eso, segundo de Crónicas 7:14 es el texto fundamental para el ayuno que la iglesia, el ayuno bíblico que la iglesia practica. Que no llegue a ser una costumbre, que no llegue a ser un hábito, una religiosidad como los rezos que se nos enseñaron antiguamente. Repetir, 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 sin conciencia, sin compromiso. Simple y sencillamente oraciones que no comprometen a la persona, la individualidad, en la conciencia de lo que se está diciendo y que se está haciendo. Por eso encontramos que la palabra de Dios en Lucas 4 del 1 al 14 encontramos una circunstancia importantísima para esto que el Señor nos va a hablar hoy, porque comenzamos el día de hoy, comenzamos los 21 días, cámara. A ver si alcanzan a enfocar hasta acá más. Ahí está. Mijés, 21 días de ayuno, tiempo de fe y milagros. Me acerco más. A ver. Ahora sí, ya puedes enfocarte, yo ya estoy muy cerca. Tiempo de fe y milagros del 6 al 26 de enero del 2020. Ahí estamos. Esta es la portada del material que el Señor nos ha concedido tener para este año. Quiero felicitar a todos aquellos que están trabajando para hacer este material. Quiero decirles que Dios ha tenido una gracia con nosotros de tener materiales para ayuno de primer nivel, de primera calidad, para que guiarte y dirigirte a lo que es una introspección. La introspección es mirarnos dentro a nosotros, para poder identificar lo que está mal y poder decir: Señor, quita esto de mí, arráncalo, quítalo. Yo lo que quiero es que tú, Señor,
vengas a morar a mi vida y estés en una casa limpia, donde tú te muevas poderosamente y gloriosamente para obrar los milagros que necesito en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, para mi ciudad, para mi nación. Y eso es, dáselo fuerte. Entonces, en Lucas capítulo 4, del 1 al 14, nos relata que después de su bautismo, dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Seguimos leyendo, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, de los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, fíjense, todos los reinos de la tierra. Seguimos leyendo hasta el 14. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos los reinos de la tierra y su gloria van a ser para ti. Seguimos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Si ustedes observan el primer renglón del versículo 14, dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Versículo 1 de este capítulo. ¿Me lo ponen por favor el versículo 1? Ahí dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. Dos circunstancias importantísimas. Jesús, cuando fue bautizado, dice la palabra que el cielo se abrió. Él fue a obedecer la demanda que estaba haciendo Juan el Bautista. Él estaba bautizando en el Jordán. Jesús fue y se sometió, como todos los del pueblo, a la obediencia a aquel profeta que estaba predicando acerca del arrepentimiento. Jesucristo no tenía de qué arrepentirse, pero él iba para someterse a la enseñanza que estaba poniendo ejemplo a todos los demás. De tal manera que cuando él se subió del agua, cuando él fue sumergido y sacado del agua, dice la palabra que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. Es mi Hijo, el Padre hablando, el Hijo. Y dice que descendió del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma, para mostrar si se posó sobre su hombro. Y dice que a partir de ese momento Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo le impulsó y lo llevó al desierto para un tiempo de preparación, un tiempo de ayuno en un lugar apartado y separado, de tal manera que él se pudiera concentrar en estar en una íntima comunión con su Padre, que acababa de declararle, que acababa de decirle
a Él en su mente humana como Jesús encarnado, como aquel Hijo de Dios encerrado que durante 30 años no había escuchado más que las enseñanzas de la Escritura y todo lo que él sabía que se referían de él, pero todavía estaba en aquel momento hasta que no recibe la confirmación: tú eres mi hijo. Y entonces fue lleno del Espíritu, y el Espíritu lo guió al desierto. A todo hijo de Dios, el Espíritu te va a llevar a un punto donde tengas que estar en una íntima comunión con Dios. A veces son los desiertos necesarios. No todos vamos a pasar por un desierto, pero la mayoría pasamos por el desierto. Si alguien dice es que yo no quiero o yo no debo, si el Señor Jesús fue llevado al desierto y es la voluntad del Padre, pasemos el desierto. Pero entonces estamos aprendiendo qué es lo que Dios nos está diciendo. Dice que fue llevado por el Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Y dice que 40 días no comió, ni de día ni de noche. 40 días en el desierto. Solamente bebió agua. Un ayuno de 40 días bebiendo agua. Y dice que después, cuando él terminó el ayuno, dice que vino el tentador, el diablo. Y lo tentó en las tres cosas más fuertes y principales. Y toda tentación está encerrado en esos tres aspectos: los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos, cuando le ofreció los reinos del mundo. Entonces, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Por qué de la carne? Porque le pegó en lo que en ese momento era lo más fuerte en el cuerpo, en la carne humana: el hambre después de 40 días de no comer. Los que hemos practicado ciertos días de ayuno, sabemos que después de 7 días sin haber probado ni un alimento, nada más estar con agua, estás que no sabes cómo te sientes, pero sin una comunión íntima más con Dios. Pero no vamos a hablar del aspecto, estamos hablando de lo físico. Yo nunca he hecho un ayuno a pura agua de 40 días, nunca. Sé que un día me va a permitir el Señor poder hacerlo. He hecho hasta 15 días solamente con agua. He querido llegar a 21 días solamente con agua. Pero como estoy trabajando y estoy haciendo otras cosas, eso es cuando un momento cuando uno está reposado, tiene el tiempo, el momento. Pero dependiendo de tu trabajo y todo, por eso no es conveniente que hagas imprudencias en el nombre de Dios. De tal manera que 14 días es tremendo nada más estar con agua. Y uno más que me puedo imaginar 40 días. El Señor es tan humano como tú y como yo. Vino el tentador y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, como le había dicho el Padre, haz que esas piedras se conviertan en el pan. Lo estaba tentando para usar su poder para beneficio propio y por él le demostrar al diablo que él era el Hijo de Dios. Él no tenía que demostrarle a nadie quién era, porque él ya sabía quién era. Entonces le contesta con la palabra: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces llega un momento en que tú tienes que aprender y decir: no solo de pan voy a vivir, necesitamos otra cosa fundamental y esencial, que es la palabra de Dios. Y en este tiempo de ayuno voy a dejar de comer, voy a dejar de beber, voy a dejar de estar en un tiempo para dedicarlo a mi Señor y estar con Él para escuchar su voz, oír su voz y escuchar su palabra que Él tiene para mí en este tiempo. Entonces rápidamente vamos y encontramos al Señor que sufre las tres tentaciones. No vamos a analizar las tentaciones.
Simple y sencillamente, él termina las tentaciones, lo vence. ¿Por qué? Porque estaba fortalecido por el ayuno que había tenido. El Espíritu Santo sabía que Jesús, aunque estaba lleno, necesitaba estar en un punto espiritual, en una fortaleza espiritual, capaz de derrotar al mismo diablo con las más grandes tentaciones que le pueden ofrecer los reinos de todo el mundo, su gloria y su poder de todo el mundo. Hay unos que por unas casas y unos milloncitos de dólares venden su alma. Su alma al diablo, con tal de tener dinero. Se meten a la delincuencia, al narcotráfico, a hacer cosas deshonestas por un poco de dinero. Ya no digas que fuera dueño de todos los Estados Unidos, con todos los millones de dólares, billones, trillones. Su poder, su gloria, nada más de una nación. Imagínate, Inglaterra, Francia, la India, España, todas las naciones del mundo se las mostró. No lo logró. Lo subió al templo, en la parte más alta, para retarlo, para que retara el amor y la palabra de su Padre. Dice la Biblia que te lances, que Él va a cuidar tu pie y que te va a mandar a tus ángeles a guardarte. No tentarás al Señor tu Dios. Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor, dice la Biblia, que ya no nada más llegó lleno del Espíritu, sino llegó en el poder del Espíritu Santo. Cuando Él llega a Galilea, lo primero que hace es visitar una sinagoga. Y allí encontramos que el Espíritu Santo lo lleva y encontramos que en Lucas 4, 16 al 21, Lucas 4, 16 al 21, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, que él era un fiel judío, practicante de la ley, amaba a Dios, amaba al Dios de Israel, su padre, y conocía las Escrituras, y todo era un fiel practicante de la religión judía. Y vino a Nazaret y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Él no fue a escogerlo, se le dio. Le dieron el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, entonces sí buscó. Y halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Ahí estaba, y a predicar el año agradable del Señor. Por cuanto me ha ungido, buscó el libro del profeta Isaías. Esa lectura era una lectura de profética mesiánica. ¿A quién esperaba el pueblo de Israel? Al Mesías. ¿Quién era el Mesías? Un personaje que bajaría del cielo para libertar al pueblo de Israel. Estaban esperando al Mesías prometido que vendría del cielo. Entonces esa profecía mesiánica acerca de Jesús, que todavía no era Jesús, pero que estaba escrito, se cumplió en aquel día, en aquella sinagoga, allí en Nazaret.
Dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Él no estaba mintiendo, no estaba diciendo un invento, no estaba leyendo nada más una escritura que decía en primera persona. Era el cumplimiento de una profecía de 700 años antes de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vendría para tener poder y libertad a los oprimidos por el diablo. Antes de esto, ningún ser humano tenía poder para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, predicar el evangelio con autoridad, dar buenas nuevas, a menos que el Espíritu Santo estuviera en ellos. Quiere decir que esto nos damos cuenta de que esto nos da la aparición de una nueva circunstancia. Quitar, dice, a los oprimidos por el diablo. Apertura a los presos de la cárcel. Gloria en lugar de ceniza. Óleo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Estas experiencias que estamos leyendo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos revelan solamente una verdad: que a partir de este momento se abre ante nuestros ojos lo que es la guerra espiritual. Mucha gente no entiende, mucha gente no conoce es acerca de este asunto y piensan que nosotros nada más vivimos diariamente una relación con Dios y nada más. No. A partir de este momento Él dice que vino a libertar a los cautivos, a los oprimidos, a dar libertad a los que estaban en cárcel. Vino a sanar a los enfermos, vino a dar vista a los ciegos. Él estaba declarando la guerra al mundo de las tinieblas, a Satanás, quien es el causante de la pobreza, de la miseria, de la enfermedad, de la tristeza, del dolor, de la angustia, de la desesperación, de la destrucción de las naciones. Por eso Jesucristo dijo de Satanás: el ladrón no vino sino para robar, hurtar, matar y destruir. Él vino a matarnos. El diablo nada más quiere destruirnos y matarnos. Era necesario que se levantara el mismo Hijo de Dios y darle el poder del cielo para vencer a Satanás. Y lo hizo. Él subió a la cruz, murió para derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, y nosotros tuviéramos la oportunidad de ser redimidos. Quiere decir, de volver a ocupar el lugar que teníamos antes de que pecáramos. Que volviéramos a ocupar el lugar que tenía Adán antes de pecar. Por eso Él subió a la cruz, murió, derramó su sangre, resucitó de entre los muertos, y Él está ofreciendo la salvación y el perdón de pecados a toda persona que cree en Él y que confía en su palabra. Y entonces todas las personas que le han abierto su corazón y lo han llamado a entrar, somos hechos hijos de Dios, o somos hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios tenemos la bendición que tuvo el mismo Jesús: ser ungidos por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por tanto, si tú eres un hijo de Dios y tienes a Cristo en tu corazón, en ti está el poder para vencer a Satanás, para hacer las obras que Jesús estuvo haciendo en este mundo. Y nosotros somos llamados a continuar la guerra espiritual que está presente el día de hoy. Pero muchos no se dan cuenta de que hay una guerra real establecida a muerte, y esa guerra está lanzándose contra ti, contra tu esposo, contra tu esposa, contra tu familia, contra tus hijos. Por eso estamos sufriendo tantos problemas el día de hoy.
problemas de muerte, problemas de drogadicción, problemas de alcoholismo, problemas de homosexualidad, de perversión sexuales que llevan a la muerte. Problemas de miseria, problemas de tristeza, de depresión, gente que se está ahorcando, que se está matando. Yucatán es uno de los primeros lugares en México de suicidios. ¿Por qué? Porque hay tristeza, hay angustia, desesperación y no hayan que ir. No conocen que hay un Señor que los ama y que necesitamos nosotros compartir ese evangelio. Por eso Él dijo, y me dio la oportunidad, dice, de darle buenas nuevas a los oprimidos. Y las buenas nuevas es el evangelio, la buena noticia de que en Cristo podemos hacer más que vencedores. Y quiero relatarles un evento real que sucedió con un creyente, un hombre de Dios llamado Mahesh Chavda, un hindú que tuvo una circunstancia especial en su vida y él llegó a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Salió de la India, se vino a los Estados Unidos y empezó ahí a estudiar en un seminario teológico cristiano y después fue enviado a trabajar. Tenía que estar trabajando para poder sostener sus estudios y él, siendo creyente, entró a trabajar en un centro de salud mental. Él no entendía por qué Dios lo había llevado hasta ese lugar. Y él le decía a Dios, bueno, yo quiero que tú dirijas mis pasos. Y él se dejaba guiar por el Espíritu Santo. De tal manera que llegó y empezó en aquel lugar a trabajar. Y cuando entró, vio que era un hospital psiquiátrico para mucha gente enferma de todos tipos. Unos que sí están, otros que no están. Pero lo importante es que allá están. La circunstancia está que él empezó a ver y la mayoría eran jovencitos los que estaban ahí. No eran adultos, los que más grandes tenían 20 años. Entonces dice que él llegó al pabellón de los niños y que había niños que estaban allí en las cunas y tenían años en las cunas, que habían estado en la cuna y ya habían crecido tanto que ya no cabían en las cunas, tenían que estar engarruñados porque no podían caminar. Entonces dice que él iba y les cantaba alabanzas y que aparentemente había una niñita que estaba sorda y que no hablaba, por lo mismo que estaba sorda, ¿cómo va a aprender a hablar? Y dice que él llegaba y le cantaba todos los días, tenía su turno de 8 horas, dice que llegaba temprano y les cantaba y pasaron los meses, y dice la gran sorpresa fue que cuando un día entré yo, la niña se paró en su cuna y empezó a buscarme. Y dije, ¿cómo es que me está buscando? ¿Qué ve ella en mí? ¿O realmente me está oyendo? Entonces que empezó a cantarle, a cantar y a cantar, y la niña empezó a repetir, a tratar de cantar lo que él estaba cantando. Entonces dice, me di cuenta de que Dios estaba obrando a través de la alabanza y abriendo los oídos de aquella niñita que estaba sorda y empezó a hablar. Dice, cuando terminaba yo mi jornada, en vez de irme a mi casa, dice, pasé a otro pabellón que era donde estaban los enfermos, donde había una técnica de métodos especiales para corregir la conducta. Dice, y allá había niños que había desde los 3 hasta los 16, 18 años de edad. Dice, y llegué y estaba un niño que me tocó conocer, que dice él, le voy a poner por nombre Esteban. Y dice que este niño, Esteban, era un niño que padecía el síndrome de Down. El síndrome de Down, el que le llamamos el trisomía 21, donde hay un defecto de tipo genético, donde los niños tienen ciertas deformaciones en sus manos, son chaparritos y tienen tipo mongoloide en sus ojos. Algunos son con mucha deficiencia mental, otros no lo son tanto,
Lo importante es que hay diferentes niveles de eso y ahora ya hay instituciones muy capacitadas, pero en aquel tiempo, cuando estaba este hombre relatando su testimonio, estaba en aquel instituto y dice que llegó y tenía el detalle que encontró que a este Esteban le amarraban unas tablas en sus manos y se las vendaban para que no pudiera doblar el codo. Le ponían unas tablas y lo vendaban para que no pudiera doblar el codo, porque cuando él le desamarraban, lo primero que hacía es golpearse su cara. Se golpeaba hasta sangrar su nariz y sangrarse sus labios. Dice que su piel estaba tan dañada de tanto tiempo dañándose y golpeándose que parecía como la piel de un elefante, ya gruesa, engrosada, con las escaras y deformado. No parecía su carita de un niño de síndrome de Down, sino totalmente lastimado, como un monstruito de tantos golpes que se daba y no lo dejaban y lo tenían que amarrar. Y lo llevaban a terapia intensiva, allí donde tenían métodos especiales, y el gobierno de Estados Unidos había autorizado a aquel departamento a que utilizaran los medios que ellos consideraran necesarios. Entonces, cuando él se golpeaba, lo que hacían era ponerlo y darle toques eléctricos, le daban descargas eléctricas para que él supiera de que si cada vez que se golpeara le daban toques eléctricos, y lo desamarraban y se golpeaba, le daban toques eléctricos, y llevaban un récord de Esteban. Y dice que él empezó a leer el récord de Esteban, y al empezarlo a leer se dio cuenta de que aquella terapia no lo mejoraba, sino al contrario, cada día se agravaba más. Y entonces que él llegaba y lo abrazaba, y el niño sentía, un jovencito, ya creo que de 15 años tenía este Esteban, y sentía que el amor de este Mahesh Chavda, y dice que sentía que le abrazaba. Llegó un momento, dice que cuando estaba amarrado, otros compañeros de los niños que estaban ahí medios atrasaditos mentales, dice que se dieron cuenta de que cuando él corría, como los niños a veces no caminan muy bien, esos niños de síndrome de Down, dice que iban y lo perseguían, ¡ah! Y le iban más así, y él empezaba a correr, y llegaban otros corriendo y lo empujaban. Y como él tenía las manos amarradas, no caía más que con su cabeza. Dice, se golpeaba su cabeza, se le abría la piel, sangraba, se rompía la nariz y se sangraban sus labios. Y tenía que yo levantarlo y estarlo curando. Y seguido lo hacían eso. Y entonces ya era un tormento. Y un día le dije al Señor, dice, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para Esteban? ¿Qué es lo que tú tienes para Esteban? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Qué me quieres enseñar? Yo quiero conocerte más, yo quiero saber más. Dice, y aquella experiencia me sirvió para lo que les voy a relatar. Dice que yo estaba clamándole a Dios. Y dice que en ese momento oyó una voz que le decía, este género no sale sino con oración y ayuno. Este género no sale sino con oración y ayuno. Y si nosotros vamos allí en Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 5, no. Marcos, no. ¿Dónde lo anoté? Es Mateo 17, 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo
he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué es lo que hacía falta? Fe. ¿Qué es lo que hacía falta? Para poder ver. ¿Cómo se llama el 2020? ¿Qué necesitamos? Para ver. Para ver milagros. Necesitamos. Y el versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este género no sale sino con oración y ayuno. Si vemos Marcos, en el Evangelio de Marcos, Marcos también trata el mismo asunto. Marcos 9, versículo 29. Marcos 9, 29, les dijo, vean lo que vio Marcos, y les dijo: este género, aquí habla otra palabra, con nada puede salir sino con oración y ayuno. También les dijo, también Marcos registra que les dijo: por vuestra poca fe. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Y qué pasó con el hermano Mahesh Chavda, que estaba allí en este hospital allá en cerca de Texas, en Austin, Texas, cerca de Austin, Texas? Dice que cuando él oyó esa voz que le decía: este género no sale sino con oración y ayuno, dice que él había estado en un estudio, en una escuela teológica, y había aprendido aquella cosa y había oído del ayuno, pero nunca había sido enseñado ni había sido corregido a ver qué era. Y entonces fue al diccionario a buscar qué era ayuno, y dice que ayuno era dejar de comer y beber. Entonces, pues él dijo: pues voy a comenzar a ayunar, porque algo tiene este muchacho, si Dios me está morcrando. Yo le dije: Señor, ¿qué tienes para Esteban? Y él me hizo decir que este género no sale con oración y ayuno. Él empezó a ayunar, y pasó un día y no comió ni tomó agua. Pasó el segundo día y no comió ni tomó agua. Pasó el tercer día y no comió ni tomó agua. Y dice que ya estaba loco, molesto y hasta enojado. Dice que se enojaba cuando la gente abría la llave. Dice: ¿cómo están tirando el agua? Y que la gente decía: ¿y a ti qué te pasa? Perdón, decía. Pero ya se molestaba, estaba alterado 3 días. Y la realidad es que si tú haces un ayuno sin agua más de 3 días, te puedes enfermar gravemente. Nadie puede hacer un ayuno total. El ayuno total es dejar de tomar agua y dejar de tomar alimentos. Pero si haces más de 3 días, tienes el riesgo de caer en un problema de renal y hepático y morir. Entonces no se debe de practicar un ayuno total sin agua más de 3 días. De tal manera que él llegó a los 3 días y estaba así cuando oyó la voz del Señor que le dijo: ya no estés sin agua, toma agua. Y entonces él empezó a tomar agua y empezó a sentir más relax. Y pasaron 3 días más, solamente 3 días sin agua y 3 días ya con agua. Y entonces que oyó una voz que le dijo: ya puedes echarlo fuera. Y entonces él empezó a entender que era una guerra espiritual completamente, y lo que estaba afectando a aquel niño, aquel jovencito, era algún espíritu. Y entonces dice que llegó después de que terminó su turno con los niños chicos, pasó en la tarde donde estaban los jovencitos.
Y dice que llegó y vio a Esteban todo golpeado, deformado de su cara, ennegrecida, con aquella piel tan deformada. Y dice que le quitó las tablas de los brazos y que el niño hizo así. Y que entonces le dijo, siéntate. Y que le dijo, mira Esteban, yo sé que tú no estás tan mal en tu mente y que alcanzas a entender lo que te voy a decir. Jesucristo es Dios. Jesucristo vino al mundo a salvarnos de nuestros pecados, de lo que hayamos hecho mal. No porque tú hayas hecho mal, pero el enemigo es malo y toma el control de nuestros pensamientos. Cuando nosotros tenemos coraje y rencor contra alguien, el enemigo entra dentro de nosotros, nos controla y nos domina. Por eso yo te pido que recibas a Jesucristo. Y le prensó el mensaje de Jesucristo. Y aquel niño nada más oyendo. Y entonces dijo, y por la autoridad que Jesucristo nos dio, le dijo, yo te ordeno, espíritu maligno, que has estado atormentando a Esteban, que salgas de él ahora, espíritu de lastimar, de dañar y de destruir. Dice que cuando él dijo eso, te ordeno que salgas fuera, Esteban se levantó, subió al aire y fue azotado contra la pared en el aire así, ¡pau!, tan fuerte que cayó al piso. Y se asustó Majés y dijo, ¿qué pasó? Y entonces que se acercó y estaba el niño tirado ahí, el jovencito, y dice que se acercó y dice que abrió sus ojos. Y le dijo, Esteban, Esteban, ¿qué te pasa? Y que entonces dobló sus manos, se intentó su cara, se tantó sus ojos, se tocó su nariz, se tocó sus labios y sonrió. Y entonces dice que lo levantó. Y le explicó, le dijo, ahora eres libre. Un espíritu demoníaco te había atrapado y te tenía dominando tu cuerpo y quería destruirte porque no quería que un día escucharas de Jesús. Y entonces aquel dice que comenzó y lo empezó a alabar y a curar y ya no se peleaba con los demás, ni los demás niños lo empezaron a respetar porque ya no necesitó ni los toques ni las tablas. Dice que pasados 6 meses su piel se había descamado y había salido una nueva piel. Y entonces habían visto al Esteban con sus ojos bonitos, sonriendo, participando y siendo totalmente libre. Esto nos habla de que nosotros como cristianos tenemos que comprender que nos encontramos inmersos en una guerra espiritual en donde el principal objetivo del enemigo, dijimos, es robar, matar y destruir. Muchos vivimos sin considerar, sin darnos cuenta de que estamos en una lucha, en una guerra espiritual diaria, todos los días, y que por temor o por ignorancia perdemos conciencia de quién es nuestro enemigo. No es tu hermano, no es tu papá, no es tu hijo, no es tu jefe, es el mismo Satanás que busca lastimar y dañar nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras personas. ¿Cómo podremos pelear contra él para vencerlo y romper sus estrategias? Si bien nuestro enemigo desea nuestro mal, la verdad más poderosa es que mayor es el que vive en nosotros y que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el que vive en nosotros, el Espíritu Santo, Dios, vive en nosotros, nos ha provisto de las armas suficientes para pelear la buena batalla de la fe. Tenemos armas para pelear la buena batalla de la fe. La principal es la Escritura, que es la espada del Espíritu.
Y la Escritura nos da fe, que es un escudo para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces tenemos armas espirituales importantes, y otra de ellas es el ayuno, que la palabra nos está diciendo. Este género no sale sino con oración y ayuno. Y por eso nos podemos dar cuenta que hay muchas luchas que nosotros hemos estado desempeñando y librando. Y decimos, ¿por qué? Si estoy ayunando, si estoy orando, si estoy pidiendo, y este género, este demonio no sale de mi hogar, no sale de mi vida. Sigo con la debilidad del adulterio, con la fornicación, con la perversión sexual. Yo quiero ser libre, pero no he podido ser libre del alcoholismo, de las drogas. No he podido ser libre de la mentira, del odio o de este rencor que siento. Y es porque hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Por eso Dios nos está preparando el día de hoy para que tengamos 21 días, y no nada más 21 días, que tú sepas y estés capacitado con un arma espiritual que es el ayuno, y que si después de estos 21 días, allá en mayo o en octubre o en agosto, tienes problemas, si hay algo que estés enfrentando, hagas ayuno, ponte la armadura y da la batalla y echa fuera ese espíritu que ha lastimado tu vida y tu hogar. Tú has ordenado, has reprendido, has clamado, has hecho oraciones y guerra espiritual, pero hay cosas que están dentro de nosotros que todavía tienen que ser quebrantadas. Hay cosas que todavía no te das cuenta que tienen que ser solucionadas. Por eso durante estos 21 días de ayuno, cuando tú estés ayunando y estés con aquel deseo de comer, métete a la palabra, métete a la oración, aparta ese lugar que tú has separado para estar en esos momentos con el Señor, para que Él te hable, para que escuches su voz y Él te aconseje y te diga qué hacer y qué no hacer, y sobre todo te revele qué hay dentro de ti. ¿Todavía algún deseo insano? ¿O estás poseyendo alguna cosa en tu casa que no debes de tener, que tienes que tirar, que tienes que deshacerte de ello? ¿Algún ídolo? ¿Algún amuleto? ¿O la foto de una exnovia o de un exnovio? Hay gente que guarda maldiciones a través de eso. Parece vacilada, pero se los digo en serio. Hasta que no llegamos un tiempo, ahí tenemos un recuerdito, algo, ay, mira lo que pasaba con ella, lo que esto, lo otro. Rómpelo, tíralo. Tienes que ser libre de cosas que te recuerden las cosas malas que hacías, o aquello que sientes que no puedes de tirarlo, porque qué tal si el demonio viene contra mí y se venga. Quémalo. Es un mentiroso. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Saca fuera de tu casa todo lo que representa idolatría. Todo aquel libro de brujería, todo aquel libro de hechicería, toda aquella revista que te traiga de pornografía, que te traiga cosas, tíralas, quémalas, apártate. Es que yo vengo a la iglesia y oras y todo, pero ahí tienes tu espíritu de pornografía viendo el internet. Tienes que renunciar si quieres ser libre, y si quieres que tus oraciones y todo lo que has ordenado, reprendido y clamado tenga un efecto real en tu vida. A veces parece que no pudieran ser eliminados, y las personas podemos desanimarnos y frustrarnos. Los discípulos de Jesús se encontraron con un demonio que no pudieron echar fuera, y solamente lo pudieron echar ¿con qué? Con oración. Si tú haces un ayuno y no está acompañado de lectura de la palabra, que es las meditaciones que te vamos a dar, y no está acompañado de oración, no es más que una dieta. No tiene que ver nada con tu vida espiritual. No pienses que si estás haciendo el ayuno y no lees y no oras, no estás haciendo nada en el mundo espiritual que te va a ayudar o que te va a cambiar. Tienes que entender que si no es bueno ese tu ayuno ante los ojos de Dios, tampoco tiene ningún poder para cambiar las circunstancias que está viviendo en tu vida.
Esta es la razón por la cual ayunamos. Ayunamos para que haya expansión en todas las áreas de nuestra vida. Ayunamos para que haya avance y crecimiento. Ayunamos para que haya un avivamiento en medio de nosotros como iglesia. Ayunamos para que haya un avivamiento espiritual en nuestro hogar y en nuestra familia. Ayunamos porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay espíritus que han estado atacando nuestras vidas, pero pero ha llegado ya el momento en donde, sin importar el estado en el que te encuentres tú o tu familia, hoy digas: este ataque y esta amenaza en mi vida, esto que me ha estado dañando, hoy se termina. Hoy comienzo un día de victoria. Ni un día más. Hoy me niego a seguir enfermo. Me niego a ver a mi familia afectada. Me niego a seguir siendo pobre y miserable. Me niego a vivir una vida de tristeza. Me niego a seguir pecando y apartándome de Dios. Me niego a seguir perdiendo la comunión con mi familia por causa del pecado. Me niego a seguir siendo desobediente y rebelde a las demandas de Dios. Cuando tú ayunas, la unción del Espíritu Santo va a venir sobre tu vida, porque vas a empezar a caminar con el Espíritu y su unción pudre todo yugo que te ha oprimido. Entonces, la autoridad de Dios se activa, y cuando pones a un lado tu carne y te humillas en ayuno y en oración, la victoria está garantizada. El ayuno rompe ataduras, logra que los oprimidos sean libres. El ayuno provoca avivamientos, mueve el corazón de Dios para sanar tu tierra, nuestra tierra. Lo que no podíamos hacer en la carne, lo vas a poder hacer por el poder del Espíritu Santo. Con nuestro ayuno vamos a ver victorias que no hemos visto antes. Veremos avances que no habíamos tenido antes. Veremos milagros que no habíamos visto antes. Maldiciones rotas que no habían sido rotas antes. Veremos el poder de Dios actuar como nunca antes, obrando milagros en nuestros hogares, en nuestras familias y aquí en Mijés. Ponte de pie. Por eso, hoy decretamos que vamos a ayunar para ver la libertad de Dios en todas las áreas en las que el enemigo ha tratado de tomar el control. No más control de nuestras vidas. Declaramos la victoria total y completa de nuestro Dios, Señor y Salvador, Cristo Jesús. Trompeta, trompeta de victoria. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere entregarle su vida a Jesús? Hoy te has dado cuenta que necesitas a Jesús. Sin Jesús no hay poder. Sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús no hay perdón de pecados. Sin Dios en tu vida, que es Jesús, estás perdido. Vas camino a la muerte y vas camino al infierno. Pero hoy decidiste venir aquí y no fue casualidad. Dios te trajo para que escucharas su voz,
Sé sensible a su voz. Ábrele tu corazón y recíbelo como tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Si ese es tu caso, cierra tus ojos y llámalo a entrar. Repite conmigo esta oración que yo te voy a guiar. Y dile: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que soy malo y pecador o pecadora, que voy camino a la muerte. Estoy en camino de muerte y voy camino al infierno. Pero hoy me arrepiento. Me duele haber hecho todo este mal. Me duele practicar lo que estoy practicando. Y quiero ser libre. Quiero pedirte perdón. Y quiero rogarte que me salves, que me limpies de toda maldad y me des el poder de tu presencia en mi vida para vencer al mal y al maligno, como tú lo hiciste en la cruz del Calvario. Hoy te entrego mi vida y te abro mi corazón. Te invito a entrar, Señor Jesús, a mi vida y te entrego el control. Por tanto, declaro que a partir de hoy, Señor Jesús, tú eres mi Dios, mi Salvador y el Rey de mi vida. Amén. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Señálamelo ahí levantando tu mano, ahí en tu lugar. Quiero darle gracias a Dios por ti. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Alguien más? Los que hayan hecho esta oración, pasen rápidamente acá al frente. Voy a orar por ustedes. Pasen rápidamente, voy a orar por ustedes. Los demás, denles un aplauso. Quédate aquí, quédense. Dios la bendice. Varón, te bendigo. Te felicito. Hoy eres libre y eres salvo. Hoy tienes perdón de tus pecados y vida eterna. Hoy eres libre y eres salvo en el nombre de Jesús. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias porque estás aquí con nosotros, porque tú hablaste a nuestro corazón. Hoy te bendecimos, te alabamos y te damos gracias por estas damas y estos caballeros que han abierto su corazón para recibir a tu Hijo Jesucristo dentro de ellos. Señor Jesús, te damos gracias por la salvación, por el perdón de nuestros pecados y por la vida eterna. Ahora te pido que tú los bendigas. Bendice sus hogares, bendice sus familias. Y te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que si alguno de ellos está enfermo, hoy declaro en tu nombre sanidad en sus cuerpos. Señor, devuelve la vista a los ciegos, oír a los sordos. Señor, te ruego que toda afección en sus cuerpos, en sus corazones, Señor, son sanos en el nombre de Jesús. Amén. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo.